Buenas tardes, hermanito. Buenas noches. Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a hacer hoy estudios bíblicos con nuestro hermano Roberto Miranda. Toca libro de Génesis y refrescando un poco la clase anterior, Génesis capítulo 22. Por favor, ve con tu Biblia. Vamos abriéndola para ir escudriñando, recordando. Sabemos de todo lo que ha venido eh, Abraham recibiendo de parte de Dios hermosas y grandes promesas. Es, es maravilloso ver el cumplimiento de Dios y sin empezar el 22, el verso 1 del 21 me llama la atención porque dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Sabemos que quedó embarazada, sabemos que Dios cumplió absolutamente todo lo que ha dicho. Y empezando con ese versículo, es importante entender de que todo lo que Dios ha prometido se ha cumplido. Inclusive, si hacemos un, un estudio bíblico, siempre enfocado en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar respuestas de las promesas que Dios ha dicho o de palabra de Dios dicha a través de profetas cumplidas, tanto en el mismo Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre lo que ha dicho Dios ha de cumplirse. Y si Dios ha dicho que ha de volver, así será. Igualmente, hablándole de la segunda venida de Cristo. Versículo 1, capítulo 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Es un pasaje, como decía mi hermano Agustín minutos antes, realmente conocemos quién es Abraham, conocemos quién es Isaac y sabemos que según el libro de los Hebreos, capítulo 11, y en otros textos también importantes del Nuevo Testamento, que ese amigo de Dios, ese padre de la fe, y no negó ni siquiera su propio hijo. Y ahí hay una semejanza entre lo que hizo el Padre Celestial con Jesús y también lo que Abraham está dispuesto a hacer. Versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él al dos de sus siervos junto con Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham se levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Versículo 5. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Em, Haciendo un breve comentario acerca de esto que estamos leyendo, y Abraham sabe o tiene la convicción de que así como Dios le ha prometido que su descendencia será como las estrellas del cielo, que su descendencia será como la arena del mar, que en la simiente de Abraham y será incontable y serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham sabe que Dios va a cumplir su promesa y aunque Isaac muera, en este caso, igualmente Dios va a cumplir su promesa y le dará otro hijo. O quizás no va a permitir que esto ocurra, pero Abraham está yendo con una convicción de las promesas de Dios. Tenemos que entender que Abraham no sabía lo que iba a pasar en ese monte, pero él iba convencido de que Dios no iba a hacer otra cosa. En varias ocasiones, capítulos anteriores, versículos pasados, no en el hijo de Agar, la egipcia, iba a hacer las promesas, sino con la esposa, con Sarai. Dice el versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, y mientras que el fuego, que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, Padre,
Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego, la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Por algo es llamado, eso es algo que me llama mucho la atención, por algo es llamado el padre de la fe. Si yo me pongo a pensar que iría caminando con mi hija o con un hijo mío y me pidieran esto, yo no sé en dónde estaría mi mente, dónde estaría mi corazón, pero Abraham, poco a poco Dios lo fue moldando, lo fue llevando a tener esta absoluta confianza en Dios, a tener en Dios una verdadera fe. Dios había hecho pasar por Abraham varias situaciones. Me recuerdo en el momento en que Dios estaba dispuesto a hacer sufrir a Egipto por culpa de que él había llamado a su esposa, que era su hermana, y la querían tomar por mujer. Y Dios estaba con Abraham. En diferentes momentos Dios lo estaba cubriendo. Y en este caso, Abraham estaba seguro de la promesa de Dios. Y estaba dispuesto a entregar a su propio hijo. Dispuesto estaba. Y el versículo siguiente dice, versículo 9, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. La convicción de Abraham para degollar a su propio hijo, para matar, para traspasar a su propio hijo, me hace pensar, me hace meditar, inclusive varias veces y conversando en otros momentos este estudio, cómo se habrá sentido el niño después de haberle preguntado a su padre, ¿será que mi padre me ha mentido? Me dijo que Dios proveerá un cordero, pero me tiene atado aquí encima de la leña. Yo pienso que hasta Isaac voluntariamente con su padre subió. No vemos en ningún momento el texto bíblico que nos dice que Isaac trató de huir de su padre. Hubo una pequeña lucha allí entre su padre y el hijo. Eso significa que tanto el hijo como el padre estaban en la misma sintonía, es decir, cada uno había escuchado y había entendido lo que Dios le había dicho, que en el hijo de Abraham, en Isaac, le será contada descendencia. También tuvo que haber sido Isaac una persona que ya lo vamos a ver a continuación más adelante, el corazón de Isaac. Seguimos leyendo. Versículo 12. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad que temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu propio hijo. Versículo 13. Ahí vamos a ver una sombra de lo que es nuestro Señor Jesús, entregándose a sí mismo. Versículo 13. Abraham se levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Nuestro Señor Jesús, siendo ese cordero, se entregó por nosotros. Si nuestro Señor Jesús dio su vida para que yo no estuviese ahí como estaba Isaac atado en una leña, porque eso es lo que yo merecía, haber sido quemado, haber sido sacrificado por mis pecados, por mi violencia, por mi desobediencia, por mi falta de sujeción a la palabra. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús.
dar su vida por mí. Él derramó su sangre por mí. Este cordero está allí para derramar su sangre y su vida por Isaac y por la hermosa promesa de Dios que en Abraham será contada descendencia. Versículo 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Versículo 15. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la arena del mar en su orilla. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos. Verso 18. Y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Recuerdo una vez este sermón que lo dio mi hermano Agustín. ¿Y en qué momento es llamado amigo Abraham? ¿Antes o después? Me acuerdo de esa parte que Agustín hacía referencia y es cierto, nosotros necesitamos ser probados. Nosotros, nuestra fe debe ser probada, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué hay en nuestros corazones? Si estamos realmente dispuestos a servir a Dios, si estamos realmente dispuestos a darle en sacrificio vivo nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo en la carta de los romanos. O sea, nosotros tenemos que ofrecernos nosotros en ese culto racional. O sea, realmente no puede haber nada más importante que meditar cada día lo que estamos haciendo como cristianos. Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada con fuego. Entonces, las pruebas hacen que nuestra fe vaya purificándose, puliéndose, así como como el oro debe ser pasado por fuego para purificarse y quitarse toda clase de impureza. Las pruebas hacen eso en nosotros. La prueba que Dios le puso a Abraham en este pasaje es una prueba de fe para saber lo que había en el corazón de ese hombre. Maravilloso es Abraham por obedecer. Y hasta el día de hoy estudiamos el nombre de Abraham. Hasta el día de hoy recordamos lo que pudo haber hecho ese padre de la fe. Y lo estudiamos ayer. ¿Quién recibió a Lázaro? Nada más y nada menos que en el seno de Abraham. Hasta Dios, hasta el mismo Jesús hace referencia a ese padre Abraham. Nada más y nada menos de en el paraíso de Dios, porque su fe fue probada y así nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Verso 19. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Mucho que reflexionar, hermanos. La fe necesita ser probada. Nosotros hoy veamos las pruebas como un amor que Dios nos está dando. Veamos las pruebas como que el padre disciplina a los hijos. Veamos las pruebas como una oportunidad más para decirle a Dios que le amamos, que le queremos obedecer y que realmente deseamos estar con Él eternamente. Las pruebas no son para separarnos de Dios. Las pruebas son para ir trabajando el corazón y Dios va a dar cuenta de lo que somos capaces. Yo, sinceramente, le doy gracias a mi Dios por todo lo que ha pasado en mi vida, porque me ha hecho entender y darle más gloria a mi Dios. De que lo que hablábamos con el rico y Lázaro, ¿quién se quiere ver en el seno de Abraham? ¿Quién se quiere ver en el paraíso? No se preocupen, dice mi Señor Jesús. Termino con esto para no quitar más tiempo. No se preocupen por lo que le puedan hacer en este mundo. Mi paz los dejo, ni paz los doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción. Gracias a Dios, Él está con nosotros. Él venció este mundo. Dios le bendiga, hermanos. Hermano Robertito, preguntas, comentarios.
¿Listos? ¿Preguntas? Sí, me gustaría comentar algo. O bueno, para que me ayuden también con la respuesta. Dios es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe. O sea, cuando yo nací o yo antes de nacer, ya Dios sabe si yo voy a ser salvo o no, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Es como si Dios viera las cosas del futuro. Es como si Dios pudiera trasladarse al futuro y ver todo. O sea, Dios todo lo sabe. Dios, cuando Job fue probado, Dios sabía que Job no iba a negar a Dios. Por eso permitió que Satanás le hiciera todo lo que le hizo a Job. O sea, Dios todo lo sabe. Entonces yo me pregunto, dice acá el versículo 1, probó Dios a Abraham. O sea, a Dios realmente le hacía falta probar la fe de Abraham. ¿Dios conocía o no conocía la fe de Abraham? ¿Conocía si él era capaz o no era capaz de sacrificar a su hijo Isaac? Sabemos que era una prueba de fuego, era una prueba muy dura y muy difícil. Pero necesitaba Dios probar para conocer si Abraham tenía o no tenía fe realmente. O Dios no conocía la fe de Abraham, no conocía su corazón, que él sí era capaz de hacerlo. O sea, si Dios sabe todas las cosas, Dios tiene que conocer todo lo que estaba en el corazón de Abraham, en su mente. Y él sabía, y Dios sabe o sabía lo que Abraham iba a hacer y lo que podía hacer Abraham. Fíjese el versículo 12, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, aparentemente Dios necesitó que Abraham levantara el cuchillo, estuviera a punto de cortarle el cuello al niño o al muchacho para saber si Abraham tenía fe o no tenía fe. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me negaste tu unigénito. Yo no sé si esa historia realmente era para que Dios supiera o para que Abraham confiara. Yo no creo que sea para que Dios supiera o conociera la fe de Abraham, porque Dios conocía la fe de Abraham. Y por eso le pide al hijo, porque Dios sabía que él iba a hacer eso. Él era capaz de entregar. Ahora, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le estaba mostrando Dios a Abraham y qué nos muestra a nosotros? Que ante las situaciones difíciles, Dios te manda muchas veces a hacer cosas o vive situaciones que son complicadas, lo que llama la Biblia, que la fe se prueba con fuego, como el oro, ¿verdad? O sea, son cosas difíciles en nuestra vida, pero que nos está mostrando esas cosas, que podemos confiar en Dios. O sea, que le estaba mostrando Dios a Abraham, que él podía confiar en Dios, que a pesar de que eran cosas que él no podía entender, eran situaciones que nadie podía entender. O sea, ¿cómo era posible que Dios le promete un hijo a Abraham, ¿verdad? De su hija, de su esposa Sara, que de ese hijo iba a ser una descendencia que serían incontables, como él dice aquí mismo, y después le manda a sacrificar el hijo. Eran cosas que no se entendía, Abraham mismo no lo entendía. Pero Abraham, ¿qué hizo? Dios sabía que le iba a obedecer, pero Dios quería mostrarle a Abraham algo, y era que tú puedes confiar en Dios, tú puedes confiar en mí, a pesar de que no entiendas mis caminos o no entiendas lo que yo te mando a hacer, pero puedes seguir confiando. Y para Dios ese sacrificio existió. Es como si él hubiera degollado al niño. Fíjate, en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Ofreció, se lo ofreció. Es como si lo hubiera sacrificado. Santiago dice lo mismo en el capítulo 2, versículo 23. No, perdón, 22. No, 21, perdón, 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es como si lo hubiera cumplido, cumplió la promesa de Dios. O sea, cumplió el mandato de Dios, cumplió. O sea, Abraham es como si lo hubiera cumplido. Pero ¿qué le estaba mostrando Dios entonces a Abraham y a nosotros? Que a pesar de las situaciones que podamos vivir, las situaciones difíciles, las pruebas que podamos tener en esta vida, podemos seguir confiando en Dios. Dios siempre va a dar la salida, Dios siempre va a dar la solución. Y era lo que Abraham tenía que entender, porque el trabajo de Abraham iba a ser fuerte, o sea, no era cualquier cosa lo que él tenía. Él iba a ser el padre de lo que era la descendencia de Israel, o sea, lo que era el Israel, ¿verdad?
Entonces él tenía un trabajo muy importante enfrente. Entonces él tenía que mostrar, no a Dios, sino a él mismo, que él tenía fe en Dios y que podía confiar en Dios. Y eso es lo que Dios trata de mostrar, y es lo que yo veo aquí por lo menos. No sé si ustedes tienen otro punto de vista, otro comentario sobre esto. No sé si mi hermanito Pedrito, ¿querías comentar algo, Pedrito? Por ahí también levantó la mano Lisbeth. No, hermanita Lisbeth, yo tengo algo que comentar, pero mi hermanita Lisbeth está primero. No, yo iba a comentar, pero Agustín lo explicó excelente, así que Amén, amén. está muy bien así. Gracias. Sí, me hiciste acordar un texto, Agustín, ya le doy el paso a mi hermano Joel Guerrero, de Santiago capítulo 1, ¿no? De que tú mencionabas de por qué está escrito eso ahí con Abraham, ¿no? Y yo pienso que a veces no sabemos lo que somos nosotros capaces de lograr y hacer, y Dios envía esto para que nosotros nos demos cuenta lo, lo impresionante que podemos ser, lo maravilloso que podemos ser, y hasta que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo. Imagínate cómo Dios va trabajando a través de las pruebas del corazón de cada uno de nosotros para alcanzar nosotros mismos esa estatura y esa plenitud. Santiago capítulo 1, verso 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, las pruebas se deben aceptar con sumo gozo. Verso 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia o la paciencia, tiene que la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, crecer. Eso hace que crezcamos. Eso hace que crezcamos. Es maravilloso. Hermanito Joelito. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, un comentario corto. Aquí yo veo el Evangelio en pleno, ¿no? en este pasaje de la Biblia, pero sobre todo en el 9, cuando dice, cuando llegaron a aquel lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham altar, compuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El Evangelio en pleno. Porque cuando aparece el Cordero nos libra de exactamente eso, menos del altar, pero nos libra de eso. El Cordero nos libra de el sacrificio que nosotros íbamos a tener. Pero observen lo siguiente: compuso la leña, ató al muchacho, lo iba a matar. ¿De qué nos libra Jesús? Primero, de las ataduras del pecado, después de la muerte, y si hubiese encendido el fuego del infierno. El Evangelio en pleno en ese versículo, porque el fuego para mí, viéndolo desde el punto de vista del Evangelio, representaría el fuego, la etapa final. Pero primero vendría, ató al muchacho, lo ató, lo amarró, lo puso en la leña, lo puso para que se quemara, y antes de quemarlo lo tenía que matar. Y por eso ese era el comentario que les quería hacer. Nos libra de la muerte, nos libra del pecado y de las ataduras del pecado y del juicio final. Gracias, hermano Agustín. Dios te bendiga. Amén. Bueno, algo que enseñó el hermano Roberto la semana pasada fue que a quién representa Isaac y a quién representa el Cordero. Isaac representa a todos nosotros. Nosotros merecíamos, o sea, el que iba a morir éramos nosotros, pero Dios se proveyó de un cordero y sacrificó el cordero en lugar nuestro. Entonces el cordero es Cristo, nosotros somos Isaac en este caso. Hermano querido. Hermano Dígame, Pedrito. hermano querido. Yo, claro, siempre se ve así, ¿no? Isaac nosotros y Jesucristo el Cordero, pero yo a veces veo a Isaac como Jesús, a veces, porque Isaac, o sea, accedió voluntariamente, y él no era un niño en ese momento, ya él era grande, ya era fuerte, y pudo haberse resistido, y ya Abraham era demasiado viejo y anciano, pero él aceptó voluntariamente ser sacrificado. Claro, no fue sacrificado en este caso. Entonces, claro, principalmente nosotros, Isaac nos representa a nosotros, que fuimos librados de la muerte, así como Isaac fue librado de la muerte.
pero también en parte Isaac nos enseña sobre la sumisión de Jesús, la sumisión de Jesús. Sin que le, o sea, Isaac es admirable, realmente, muy admirable su sumisión al Padre, su sumisión al Padre. Cómo se sujetó al Padre, se sometió al Padre, sin protesta, sin resistencia, o sea, lo hizo. Eso a mí me llama mucho la atención en este caso. Solo eso. Bueno, hermanito Robertito, perdonen que le hemos quitado casi el tiempo de la clase. Uy, ¿verdad? No, No, ni no, se no. preocupen, ni se preocupen. Yo me someto. Estamos quitando el tiempo al hermano Roberto. Roberto, Estamos sometidos. No hay problema. Me gustó la pregunta que hizo Manuel Alejandro. ¿Por qué Isaac no ofreció resistencia? Si Isaac en ese caso es la sombra de nosotros. Y la razón es muy sencilla. Efesios capítulo 2. Isaac es como si estuviera muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Nada. Dice, cuando estábamos aún muertos en nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? O sea, otra vez de la sombra espiritual, ¿verdad? O sea, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿O sí? Pudiéramos salvarnos a nosotros, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Verdad? El Antiguo Testamento está lleno de batallas donde Israel se somete a Dios y dice, ya, nosotros no podemos hacer nada para defendernos y ¿quién podrá defenderme, verdad? Y Dios sale a la vanguardia y derrota al enemigo enfrente de todos ellos, ¿no? Como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con Ezequías, en fin, tantos ejemplos que tenemos. Solo eso con relación al asunto. ¿Ya podemos seguir adelante? ¿Ya no quieren más hablar sobre esto? Ok, la segunda parte del capítulo 22 empieza la historia de Rebeca y que va a seguir en el capítulo 24 y queda de repente se interrumpe la introducción del escenario de cuando Isaac va a encontrar esposa, que Abraham busca esposa para su hijo Isaac y va a encontrar a Rebeca. Todo ese escenario que se desarrolla en el capítulo 24 empieza en el 22:20 al 24, que son nada más una historia. Luego lo vamos a leer porque es la historia de la familia de los primos y hermanos de Abraham y de dónde viene Rebeca, para que entendamos la historia correcta de por dónde va a buscar el asunto. Pero hay una interrupción. Y la interrupción es que se muere Sara. Y en mis años de vida, no sé a ustedes, eso nos ha pasado. Ustedes creen, hay muchos eventos que podemos programar: bodas, cumpleaños, reuniones de la iglesia, ¿verdad? Seminarios, retiros, días de trabajo, días de descanso. Pero ¿cuándo podemos programar la muerte? ¿Podemos programar cuándo se va a morir uno? Si le puedo yo decir, por ejemplo, a toda mi familia, que nadie se muera en esta semana porque tengo que ir a una boda el jueves. No me vayan a interrumpir, ¿verdad? Que no se puede. No te mueras ahorita, espérate hasta el pasado mañana. La muerte interrumpe. Y cuando te pones a pensar en eso, desde el principio de la creación, la muerte está ahí a cada ratito apareciendo, ¿verdad? Al principio se morían a los 900 años o 800 años o 950 años, pero simplemente la palabra dice y murió, ¿verdad? Y murió. Murió Adán, murió Eva, todos murieron. El único que no murió ahí fue ¿quién? Enoc, Enoc, ¿verdad? Enoc. Que no se le dice de qué le pasó, pero todos esos murieron, pero no habla nada más, no dice más nada, simplemente murieron. No hay ningún ejemplo aparte de eso, pero aquí en esta historia hay una situación diferente. Esta es la primera parte de donde se menciona la forma en que Abraham trata con la muerta, con la mujer que muere. Y es una historia muy interesante porque de repente estamos viendo que entra un concepto nuevo. ¿Por qué vas a honrar a un muerto? Por favor. Si el muerto no está ahí.
Si el muerto simplemente no existe, ¿verdad? ¿Por qué lo vas a honrar? Pero ya nos estamos dando cuenta de la historia de Abraham que acabamos de leer, que Abraham tenía un concepto diferente. ¿Qué pasaba después de la muerte, según él? Según Abraham. Lo leímos ahorita en Hebreos capítulo 11, 17. Él tenía plena confianza en que Dios era capaz de resucitar de los muertos, de traer a Isaac de vuelta. Y en sentido figurado, dice la palabra, lo hizo. Entonces hay un concepto diferente. De aquí en adelante, ustedes van a ver que cuando mueren los protagonistas de la palabra de Dios, de la Biblia, si son buenos, tienen un entierro honorable. ¿Se fijaron? Va a ser una situación específica, especial. Y eso lo tenemos que entender para saber por qué está puesto ahí, porque necesitamos entender de qué se trata, por qué está tan, o sea, qué es importante. Vamos a leer. Capítulo 23, por favor. Si me hacen el favor de leerlo. ¿Quién tiene que leerlo todo? Sí, yo leo, hermanito. El Adelante. 23. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Et, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et: 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que ella había de Abraham, con una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Amén.
Amén. Ok. Sara vivió 127 años, no sé cuántos vamos a vivir nosotros, no sé, quizá algunos de ustedes van a vivir de menos eso, quizá un poco más, ¿verdad? Pero 127 años son bastantes. Y se le ocurre morirse, y se muere en Kiriat de Areaba, que es Hebrón, que es la tierra de Canaán. Si ustedes se acuerdan de lo que estudiamos anteriormente, Canaán es descendiente ¿de quién? De Cam. De Cam a través de Nimrod. Nimrod, ¿verdad? Nimrod tiene dos cadenas principales, los asirios y Canaán. Y Canaán va, desde ahí van a salir los filisteos. La tierra de Canaán es la tierra que está entre lo que era, es por decir algo, el río Jordán y el mar Mediterráneo en la parte sur de Israel. Y los asirios están más al norte. Pero la situación es que están en tierra extranjera. Y esos son, pues, relativamente primos terceros o primos cuartos de unos de otros, pero se están entendiendo lo que está pasando. Después vamos a ver que, claro, de esos cananeos van a salir los filisteos. La tierra filistea va a ser más al sur todavía. Y luego los asirios y los filisteos van a ser destrozados. Va a haber promesas. Van a ser tremendos enemigos de Israel. Pero aquí en ese momento está viviendo en tierra extranjera. Abraham, ¿verdad? Está habitando tierra que no es de él, es la tierra prometida, que Dios le ha dicho que le va a dar. Y va con el hijo de Ed, que es descendiente directo de Canaán, y le dice que quiere comprar un pedazo de tierra para enterrar a su mujer. Y Ed, ¿qué le dice? No, ¿verdad? Yo te lo regalo. ¿Y por qué Abraham dice, no, señor, yo lo quiero comprar? Por amor a su esposa. Por amor a su esposa. También no lo hay compra, una cosa si él no lo compra, que esa gente se la podía regalar, pero después los hijos y los nietos podían reclamarlo porque era parte de la herencia. Y en verdad, y no sé, creo eso. ¿okay? Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué quiere honrar? ¿Por qué quiere mostrar su amor? O sea, yo podría, con dinero de otra gente, robarle a alguien para darte a ti y decir, mira, que esto te lo estoy regalando porque te quiero mucho. No funciona, ¿verdad? No funciona. O sea, tiene que costarle algo a una persona para que valga la pena honrar. ¿Quién tomó el derecho de sepultar a Jesús? Simón, ¿cómo que se llama? No, ay, el rico, el que tenía la cueva. José de Arimatea. José de Arimatea. Y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo. Todos los dos miembros del grupo, o sea, como quien dice de la iglesia, de la familia. ¿Verdad? Es un honor para la familia poder honrar a los de su familia. Pero quiero que sí pensemos en eso, ¿verdad? ¿Para qué y por qué se sepulta a la gente? Según el versículo... Para honrarlo. No, según el versículo 4. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir muerte? ¿Qué quiere decir muerte? Muerte, separación. Separación. ¿Y qué es lo que dice Abraham ahí en el versículo 4? Extranjero y forastero. ¿Qué más? Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta.
Pues ahí nomás dice en esa versión. De Esa versión que delante yo estoy de mí. leyendo. Delante de mí, Delante dice. de mí. Exacto, aquí lo que está diciendo es separarla de delante de mí. Separarla de delante de mí, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia. ¿Qué es lo que hace la muerte? ¿Produce una qué? Una separación ¿Entre quiénes y quiénes? entre nosotros y ellos. Entre vivos y Entre muertos. el vivo y el muerto. Entre vivos y muertos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros queremos comprar un pedazo de la tierra en el cementerio para vivir en ella ahorita? ¿Verdad que podemos decir, bueno, es que ahí es muy calladita la colonia, ¿no? La urbanización no hace mucho ruido, están tranquilitos ahí. Pero no tenemos interés, ¿verdad? Es el lugar donde hay una separación entre nosotros y ellos. Entonces debemos entender varias cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa separación entre Dios y nosotros? El pecado. El pecado. Infracción. El pecado. Infracción. Y cómo en Efesios capítulo 2 que leímos, cuando uno estábamos muertos en nuestros pecados, separados de nuestros pecados. Estamos separados de la bendición de Dios, separados de la vida, ¿verdad? Separados de la vida. Cuando uno muere, dice que el espíritu vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Vuelve a dónde? Según Eclesiastés 12. Al polvo. Al polvo, ¿verdad? Entonces, hay una separación. Pero el punto que necesitamos entender aquí más que nada es el interés de Abraham de honrar a la muerte porque tiene alguna noción de su postexistencia, ¿verdad? Primero. Segundo, ¿por qué sepultar? ¿Hay alguna sombra de sepultar a un muerto en la Biblia? El Sí, bautismo, en Jesús, sí, porque Jesús fue Romanos, sepultado. el El evangelio. segundo paso del evangelio. Romanos Ah, 6. Ajá, Versículo ese es el paso del evangelio, ¿verdad? ¿Y qué más? Romanos 6, Resucitar. ¿verdad? Que dice, pecaremos para que su gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Porque qué? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Muerto. Dígame, Pedrito. Ahora no tenía fe de que Sara iba a resucitar, que la iba a ver otra vez. Posiblemente. ¿Por qué la estaría honrando de otra manera? ¿Verdad? ¿Por qué la estaría honrando de otra manera? Pero definitivamente el proceso de sepultura, ¿verdad? Y resurrección es un concepto totalmente nuevo que se empieza a introducir aquí, en estos capítulos que estamos leyendo ahorita. Es cuando empieza a introducirse la noción de la resurrección de los muertos. ¿Se fijan? ¿Verdad? La noción de la muerte no es... no, y claro, ¿qué pasó con los millones que murieron en el diluvio? Quedaron sepultados, pero en agua, ¿verdad? Pero no lo menciona como una sepultura, simplemente. Aquí estamos hablando de otra noción, una noción totalmente diferente. La importancia de entender esa sombra. Si no hubiera sepultura, ahí les voy, entenderíamos el concepto del Evangelio, entenderíamos el concepto de Romanos capítulo 6, del bautismo. ¿Tendría sentido? No tendría sentido, ¿verdad? O sea, que estamos viendo un ejemplo físico que o sea, nosotros ya hemos nacido y vivimos en una sociedad donde entendemos lo que es la sepultura. Ahora, la pregunta puede nacer inmediatamente, ¿es necesario sepultar o podemos cremar? No tiene nada que ver, ¿verdad? Porque esto es el Antiguo Testamento y es una sombra de lo que se va a hacer. Si insistimos en que hay que sepultar a los muertos,
también habría que insistir en que ofrezcamos sacrificios de corderitos y de, ¿verdad? Y de chivos en el altar, holocaustos y hacer todo ese relajo que tenía que hacer toda esta gente para poder llevar y darnos a conocer una sombra. ¿Ok? Entonces ese es el primer concepto que quería dar a que nosotros entendiésemos. La segunda pregunta que les quería, si tienen comentarios o preguntas. ¿No? Que los Quedaron igual de 400, perdón, Le escucho, le escucho. que los 400, ¿cuál es la unidad monetaria que usan? Estaba leyendo que era, Pues, La plata. ujú, era algo exorbitante y no que son, Abraham, sí, era algo que para la época de él era algo exagerado y él ni siquiera le regateó, o sea, no pagó eso y no solamente o sea, compró la cueva, sino los árboles y otras hectáreas que dice allí. Pero quería resaltar eso, que él por amor a su esposa y por honrarla no parpadeó, sino pagó lo que le pedía el dueño de la cueva y de las áreas que él compró. ahorita te digo cuánto vale eso. Pero ahí dice el primo, el no sé qué, es de ahí de Abraham, dijo, eso no es nada, para ti, para mí no es nada, pues como hombre rico realmente, pues él ahí le está diciendo, eso no es nada para ti, para mí. Sí, pero que él lo diga es una manera, no sé, pero si era algo elevado, si era algo... Multiplica 11.4 por 400. ¿Tienes calculador ahí, Alejandro? 11.4 por 400. Ya mismo, hermanito. Porque un ciclo son 11.4 gramos de plata. Para ver cuántos kilos de plata era. Son 4.56 kilos. 4 kilos de plata. O sea, 4 Cua- kilos y medio de plata. 4.500 kilos. No, 4.000 no puede ser. 400, 11, Sí, no, 400 entre 4 11.4. kilos y medio, no más. 4 kilos y pico. O sea que aparentemente no era mucho. Por eso él dice, vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? O sea, no vale nada. O sea, ¿para qué te vas a pagar? Eso no tiene... Bueno, 400 ciclos, más bueno, tú que son $2,000, ¿verdad? Algo así. $2,000. Entonces, $2,000 para un pedazo de tierra es un poco, es caro, es caro. Pero si consideran que en aquel tiempo era muchísimo más dinero, ¿no? Lo que valía ese terreno. A lo mejor son $200, no sé. Pero de todos modos, la cosa es que en proporción tenía bastante valor. Ahora sí me perdí completamente. Estábamos hablando del precio de la plata y creo que son 19 centavos o $19 la onza. Y una onza son 28 gramos, entonces tiene que hacer toda la aritmética para eso, los ingenieros. Lisbeck, Yo, ingeniero. yo soy el matemático, pero, no, pero está el ingeniero naval ahí que puede, Pedrito. Ahí me rasparon Y matemáticas. mira dónde lo llevaste, Lisbeth. Culpa de Lisbeth, le vamos a culpar a ella. ¿Ok? Lo que quiero $300, también, hermano Roberto. Micrófono. 4.36, sí, equivale a Joel, por favor, $3.600 apaga al tu cámara. No, creo que es problema del micrófono, no es cámara. Sí, Ah, ahora sí. 3.600, sí, $3.600, porque es más o menos equivalente a $9 actuales cada gramo. O sea, son 400, 9 por 4, 36, $3.600. Creo que es ok. lo que vendría costando hoy en día.
Hermanito Roberto, 3.600 estábamos dólares. hablando de la sepultura como segundo paso del Evangelio y estaba hablando sobre que eso es lo que estaba en el corazón de Abraham, pues de tener la esperanza de que Sara fuera resucitada y que la vería en tiempos postreros. De eso hablaba cuando la hermana Lisbeth habló sobre el precio. Gracias. Hermano Roberto, ¿me permite una pregunta? La puede responder cualquiera. Usted, hermano Agustín, Manuel, cualquiera de las damas. Me llama la atención este pasaje de la Biblia por la calidad con la que Abraham honra a su esposa. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿él honró a Sara solo cuando murió? Durante toda su vida fue una vida de matrimonio honroso. O sea, porque vemos que él mintió por temor, le dijo a Sara que mintiera. Entonces, ¿él la honra solamente en este momento o tuvo una vida de matrimonio honroso? Para cualquiera, no sé, el hermano Roberto, el hermano Agustín, el hermano Manuel, cualquiera, las damas también. Esa es la pregunta. Yo creo que la pregunta sería, ¿amaba Abraham a Sara? Amén. Eso creo que es la pregunta. Lo que pasa es, claro, uno tendría que trasladarse ese tiempo, es lo que yo veo en esa situación, porque sabemos que Abraham fue llamado por Dios a una tierra que él le mostraría y que de él haría, ¿qué? Una descendencia de él, o sea, Abraham entendió que era de él. Entonces, el acuerdo que él llegó con su esposa, fíjese que fue un acuerdo que él llegó con su esposa, que cuando lleguemos a una tierra donde me puedan matar por culpa tuya, creo que más o menos fue eso, tú dices que eres mi hermana para que yo preserve mi vida. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era, de ti haré una descendencia, no de ti y de tu esposa. Fíjese que es tanto así que como Sara era estéril, le entrega la esclava para que él tenga un hijo, para ayudar a Dios, para que él tenga descendencia, porque para Sara era imposible tener hijos, según su propio razonamiento. Entonces yo creo que fue eso, pues. O sea, Abraham simplemente no es que no amaba a su esposa, sino que las promesas de Dios eran más importantes que hasta su propia vida conyugal. Entonces él quería preservar su vida y por eso él llegó a un acuerdo con su esposa para evitar que a él lo fueran a matar por culpa de ella, para quitarle la esposa, porque era hermosa, según lo que dice la Biblia. Entonces, por eso es que me imagino que él mintió. Hasta que se dio cuenta de que la promesa se iba a cumplir sea como sea, o sea, porque Dios iba a hacer la descendencia no solamente de él, sino con su esposa Sara, porque al final Dios le dice, de Sara tendrás descendencia, no del esclavo, es de Sara, pero hasta ahí Dios no se lo había dicho todavía. Dios dijo que de él haría una gran nación, pero no lo había dicho que era de Sara. Eso es lo que yo veo en esa historia y por eso él 2 veces mintió diciendo que era su hermana y que realmente era su hermana. Él dice, no, que era, sí, era mi hermana, pero fue un acuerdo que llegamos nosotros dos para evitar que me mataran. Es lo que yo veo en esos relatos. ¿Y cuál fue la actitud de Sara cuando él le pide eso? Que mintiera. Sumisión. Ella obedeció. Sumisión y obediencia, sí. Y es una gran lección, por lo menos para nosotras las mujeres. Que también leemos que ella le decía, Señor, Abraham. Quizás estamos en la situación de Sara y no, bueno, dependiendo del contexto, ¿no? Pero quizás no fuera grato, ¿no? Que podemos malinterpretarlo, pero ahí vemos que ella hizo caso. Sara honró a Abraham siempre, y eso lo dice en 1 Pedro 3, el ejemplo de Sara. Pero también vemos que Abraham honró a Sara cuando vino el problema del hijo de Agar burlándose de Isaac, ¿verdad? Sara se enojó y le dijo a su marido que le echara por fuera y él lo hizo.
igual le dijo hazlo y él se sometió a los deseos de su mujer y echó para afuera a Agar y a Ismael. Entonces, por otro lado, aunque no lo dice ahí, pero si tuvieron probablemente de menos unos 100 años de casados, nada más, imagínate tener la misma esposa por 100 años. Qué aguante, ¿verdad? Entonces, de los dos, de los dos, pero la cosa es eso, ¿no? Él quiere seguir honrándola. Y no podrían haber tenido esa relación. Y qué bonita relación que tenía, que cuando vinieron los varones a visitarlo, él podía contar con ella. Él tenía, y lo que quiere decir es que le había dado todas las herramientas que necesitaba ella para poder hacer lo que tenía que hacer. Es una forma también de honrar a los que sean. Aunque tú seas el responsable de tu familia, tú si le das las herramientas necesarias a tu gente para que haga su trabajo, estás cumpliendo, estás honrando también. Entonces, la pregunta es si se había honrado, sí. Y si sigue honrando, lo más probable es que sí, porque de otra manera, ¿por qué lo está haciendo? ¿Verdad? Mano Entonces, Roberto, dígame. yo quisiera como llegar ahí en ese, ¿por qué la encierra ahí? Estaba en un lugar donde no, solo prácticamente no era dueño, no tenía nada que ver, pero que él estaba pensando, yo lo pienso como que él tenía un propósito como meramente terrenal, porque ahí estaba la promesa que esa tierra iba a ser de terrenal. Pero si lo vemos ahí, me parece que él no tenía todavía en la mente el propósito celestial, ¿va? Como nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos los dos. ¿No? Siempre hay aquella sensación de las tierras de nuestro tiempo, de que si está alejado de donde nació, dice, yo tengo que ser enterrado en donde nací. Cuestiones así como sentimientos que hay, ¿va? Más, Abraham no pensaba así porque él fue a comprar donde no tenía nada que ver. Entonces, no sé, por ejemplo, ya nosotros tenemos otro propósito. Ya nos habla la Biblia que tenemos una tierra nueva, un nuevo cielo, una promesa de la eternidad que no, imagino yo que ahí no, esa esperanza no la tenía Abraham, pero no, pienso de que no había ese propósito, ¿no? Pero también, si nosotros venimos acá el Nuevo Testamento, acá ya dando ese salto de los Abraham, donde nosotros, ahí estaba como cuando habla con los discípulos, Jesucristo, por ejemplo, en Juan 14, y les dice, no se turbe vuestro corazón, cree en mí, cree también en mí. Turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuese así os hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros, y así me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Entonces, esto es la parte hermosa de lo que nosotros tenemos. Y Abraham pensaba en esa promesa, pero desde un punto de vista terrenal, más sin embargo, nosotros ya Jesucristo nos abre el entendimiento y se trata de que tenemos una esperanza celestial. Y estas son las cosas que yo siempre veo allá en el Antiguo Testamento. Pienso que era todo un sistema difícil. Pienso que estaban viviendo, ¿verdad? A pesar de que Dios hablaba directamente, pero con ellos más nosotros tenemos algo bien concreto ya directamente con nuestro Dios. Somos como que podemos ver a Jesucristo desde allá del Antiguo Testamento y lo podemos palpar y verlo con nosotros. Entonces, digamos, ya para nosotros realmente aquí lo que se convierte es un Cristo,
como una, como tristeza para feos familiares. Los tenemos que enterrar y no pueden cumplir esa promesa porque se cumplen un día y sabemos que ellos no van a tener oportunidad de que los enterremos. Más sin embargo, nos alegramos cuando alguien es cristiano, le damos gloria a Dios y seguimos porque sabe que es un momentito y que va a resucitar y que de una u otra forma nos vamos a poder, vamos a tener oportunidad de estar juntos, ¿verdad? De vuelta. Esa es una parte bien importante que nosotros tenemos y también en las dos partes me parece que en el Antiguo Testamento no se podía dar eso. Yo solo veo ahí a Abraham pensando, esta tierra va a ser mía, aquí voy a tener a Sara. Por lo tanto, vamos a estar acá, porque había una promesa, pero una promesa terrenal, que nosotros ya no la vemos desde ese punto de vista. Tenemos claridad en la promesa celestial, es donde vamos a poder tener otro sistema de vida, a pesar de que aquí tengamos dificultad, enfermedad, cualquiera que sea la situación que vivamos. Dios le bendiga. Sí, hermano Manuel Alejandro, gracias, Iván. Sí, me recuerdo lo que tú decías, Roberto, cuando íbamos a empezar a estudiar este libro y que habían formas de estudiar Génesis, ¿no? Y íbamos a... Yo entiendo lo que dice el hermanito Iván, pero también recuerdo el enfoque que le estamos ofreciendo a este libro desde el punto de vista, desde el Nuevo Testamento hacia nosotros. Entonces, pues reflejando un poco este capítulo hacia el Nuevo Testamento. Gracias. Realmente es lo que está diciendo Iván, o sea, tiene razón. Aquí Abraham estaba buscando un pedazo de tierra. Es interesante porque ya lo había hecho antes. ¿Se acuerdan con el pozo? El pozo allá con Abimelech, ¿verdad? En el capítulo 21, en el capítulo anterior, donde le dio 7 corderas, ¿verdad? Para un pozo, porque ustedes se acuerdan que yo cavé el pozo. Él quería que ese pozo, que él estaba en tierra extranjera, él quería que ese pozo fuera de él. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿El pozo para qué es? ¿Para qué es el pozo? Para agua, ¿no? ¿Y el Para agua para agua. qué es? Para vida, ¿verdad? El agua es para vida, entonces el agua es necesaria, es tan importante que, o sea, cuando ustedes, si fueran al Ecuador, con las comunidades se darían cuenta cómo la gente se pelea por el agua, para sus tierras, ¿no? Se pelean entre ellos. Cada comunidad tiene peleas entre ellos para poder conseguir el agua. Y eso causa muchos problemas en todos lados, inclusive aquí en Estados Unidos, en el estado de Texas, donde hay mucha sequía, también la gente se pelea, pero como locos por el agua. Entonces, la supervivencia era muy importante. Por eso no tiene sentido de que quisiera comprar un pedazo de tierra para una muerta. Está bien que quisiera comprar un pedazo de tierra para dar vida a su gente y a sus animales, ¿verdad? Que quisiera comprar un pozo. Entonces el ser humano desde siempre quiere tener esa propiedad. Todas las sociedades quieren tener algo, un lugar donde vivir, donde poder comer, donde poder encontrar que tomar y sobrevivir. Y buscamos la supervivencia y queremos un pedazo de tierra. Y qué cosa tan tremenda es cuando, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Que empieza a decir eso el Señor Jesús. Pues entonces, ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Y la gente se pone a pensar. Y por eso me gustó mucho lo que leyó Iván, ¿verdad? Del capítulo 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y realmente nos está hablando de un lugar para que entendamos la supervivencia. Entonces, la idea de comprar un terreno en tierra extranjera para poder sepultar a una muerta no tiene mucho sentido, ¿verdad? E inclusive cuando vamos al versículo 7 del capítulo 23, vemos que Abraham se levantó, oigan bien eso, Abraham se levantó, hizo una reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Et, y habló con ellos. Si es su voluntad que yo sepulte aquí a mi difunta, separándola de delante de mí, escúchenme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela,
que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de ustedes me la dé por un precio justo en posesión para una sepultura. O sea, todavía hace política el Abraham. Así de interesado está en poder conseguir las cosas. Usa intercesores, intermediarios. Y eso me encanta otra vez, porque ¿cómo trabaja Jehová? No se acuerdan, no se olviden que a veces Abraham es sombra de Jehová, de Dios. ¿Verdad? Dios podría hablar directamente a cada uno de nosotros si quisiera, pero escogió hablar por medio de los profetas, los patriarcas, y ahora nos habló a través de su Hijo, a través de sus apóstoles, de sus discípulos. Y aquí estamos hablando en nombre de Dios todavía. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Intercedan por mí para conseguir un pedazo de tierra. ¿Verdad? Y Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed, y Efrón el hitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Ed y a todos los que estaban en la puerta de la ciudad: no, señor mío, escúcheme. Le doy el campo y le doy la cueva que está en él a la vista de los hijos de mi pueblo. Sepulte hoy a su difunta. Y fíjense lo que pasa. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra, y a oídos del pueblo y de aquella tierra le habló Efrón: le ruego que me oiga, le ruego, le daré el precio del campo, acéptelo de mí, para que pueda sepultar a mi difunta. Como si estuviéramos rogando, en el nombre de Dios le rogamos, reconcíliese con Dios. 2 Corintios capítulo 5. Tantas cosas. Aquí está Abraham, que es el enviado de Dios, el que va a ser bendecido y va a ser una bendición para todos, ofreciendo e insistiendo en poder honrar a su difunto. Honrar a su difunto. Y entonces cuando Efrón respondió a Abraham: señor mío, escúchenme, una tierra vale 400 ciclos. ¿Qué es esto entre usted y yo? Sepulte pues a su difunta. Y Abraham escuchó a Efrón. Y otra vez saliendo del asunto, y espero que no se me vaya la mente otra vez con el comentario. Si él compró ese pedacito de tierra así, por $2,000 o $3,000, lo que sea, o 200. Ustedes saben que Rusia vendió Alaska a Estados Unidos por $15,000. Todo Alaska. Es casi del tamaño de Europa. A principios de siglo, ¿verdad? O sea, del siglo pasado. Increíble. Lo que valen las cosas hoy en día. Lo que valían en aquel entonces. O sea, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que hizo. ¿Okay? Y ahí dice claramente en el 17: así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo que la cueva que hay en él, todos los árboles en el campo dentro de los confines, que son cedidos, etc. Bueno, antes de terminar, quiero que vayan conmigo porque estábamos hablando de la sombra y figura de la sepultura, ¿verdad? Vayan conmigo a Deuteronomio, al final del libro, el último capítulo, 34, versículos 5 y 6. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo leo. Vamos a hablar de Moisés, cuando murió Moisés. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ok. ¿Dónde murió Moisés? En tierra de Moab. O sea, en tierra de Moab, frente a Bet Peor. ¿Y quién lo sepultó, hermanos? Dios mismo. Dios mismo.
¿Era importante la sepultura? Como sombra, como figura. Dios mismo. Y luego no se encontró. ¿Por qué no se encontró más el lugar donde lo enterró? Porque solamente Dios lo sabía. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Moisés después? ¿Dónde lo vemos a Moisés? En Mateo 17. ¿Dónde está Moisés? En la transfiguración con Jesucristo. ¿Resucitado? ¿Está vivo todavía? Amén, varón. Amén. 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 Valió la pena la interrupción de la historia de que Abraham busca esposa para Isaac, cuando se interrumpe por la muerte de Sara. Tantas cosas que hay que aprender de ahí. Y una y más. Cuando se toque el resumen, Alejandro nos va a aclarar más todavía. Nos va a Amén, iluminar hermanito. nuestra mente. Amén. El próximo miércoles. Es el único designado para hacer resúmenes. Gracias, hermanito. Es el rey de los resúmenes. Amén. Amén, hermanito. ¿Algo más que Preguntas, añadir? comentarios, muchas gracias a todos. Gracias, hermanito. Agustín, ¿tienes algo que decir? Joelito, Pedro, ¿alguna hermanita o algo? Bueno, Terminamos. solamente Sí. me llama la atención el énfasis de Abraham en pagar el precio. No sé si tiene que ver un poco o sea, como Roberto comentó, que Abraham a veces es figura de Dios. O sea, nuestro Dios también pagó el precio de nuestra salvación. Y bueno, no solamente el énfasis de Abraham pagar el precio allí en el caso de la cueva para entregar a Sara, sino en el capítulo 21 por los pozos de agua. No sé si eso tiene que ver también con nuestro Dios, pues que de alguna manera u otra, pues también hace énfasis en pagar el precio. Y no sé si también tiene algo de relación con David cuando después que Dios lo disciplinó por haber hecho el censo, Araúna el Jebuseo le quería regalar la era y David dijo, no, yo tengo que pagar el precio, yo tengo que pagar el precio. No sé si eso pudiese de repente tener alguna relación. Nosotros fuimos también comprados por un precio muy alto. No sé si hay algo de relación. Solamente eso que me llama la atención. Excelente. Gracias, hermanito. Ay, también esa cueva la veremos para otras sepulturas. Gracias. ¿Algo más que añadir, Robertito? Gracias a ustedes. Amén, hermanito. Bueno, vamos a parar aquí, hermanitos.